Todd ahí. Los personajes son ficticios y no se corresponden con personas reales. Invierte según tu propio criterio. Hola. En 10 minutos sabrá. 1. ¿Cuáles son las políticas globales actuales? 2. ¿Cómo afectan a la economía? 3. ¿Qué hacer en consecuencia? 1. Políticas globales. Los datos sobre compraventa de bienes y servicios entre países han disminuido en los últimos años, como puede verse en el gráfico que muestra el comercio mundial como porcentaje del PIB. Esto se debe a que se están promoviendo políticas que favorecen el consumo interno y no incentivan el comercio exterior. Causas como el Brexit, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la guerra de Ucrania han fomentado esta. El volumen de productos implicados en el comercio global ha disminuido. Esto está en consonancia con la narrativa de promover una menor contaminación del planeta, ya que el transporte de productos disminuye y, por lo tanto, se reduce el consumo de combustibles fósiles. Es cierto que el hecho de que cada zona geográfica tenga sus propias fábricas, multiplica los centros de producción de bienes similares en distintas áreas, eliminando la optimización de costes que podría haber por volumen y sinergias. Lo importante es que los procesos de fabricación locales puedan realizarse con energías renovables, en un porcentaje mucho mayor que el transporte derivado de la exportación e importación. La medida que se ha aplicado a nivel mundial para lograr una mayor desglobalización es imponer aranceles a las importaciones. Por ejemplo, importar de Rusia a otros países como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda o el Reino Unido están sujetos a un tipo del 35%. 2. Impacto en la economía. Aunque la tendencia es clara en el comercio de mercancías, no está tan claro en el lado de los servicios. El auge del trabajo a distancia ha fomentado, en primer lugar, a un buen número de trabajadores a cambiar de residencia. Mi predicción es que el siguiente paso será la externalización de determinados servicios a países con mano de obra más barata, que permite reducir costes sin causar un impacto medioambiental negativo. Por el momento, la primera consecuencia de la desglobalización es la inflación. Dejar de producir donde es más barato y hacerlo localmente con necesidades de inversión inicial, provoca un aumento de los costes de producción y de los precios para mantener los márgenes. Poco o nada se dice de esto en los medios de comunicación, pero significa que la inflación que padecemos es en gran medida artificial y causada por los gestores de la política mundial, y no por factores externos. El siguiente paso que hemos visto no es una desglobalización masiva, sino una reglobalización. Los llamados países BRIC han aumentado su número y han establecido acuerdos comerciales. Estados Unidos ha aumentado las importaciones procedentes de México, y así sucesivamente. Al final vamos a un mundo de competición entre 2 o 3 grandes bloques como mucho. Otra consecuencia es que se ha generado una mayor escasez de productos debido a la fuerte caída de las importaciones, como se observa en el gráfico, donde se aprecia un rápido inicio a la baja, tanto en Europa como en Estados Unidos. Lo que no se importa, no se sustituye a corto plazo por otros productos y materias primas locales. Esto también ha provocado un aumento de la inflación. Por último, está la guerra de divisas. Estamos viendo cómo el dólar se fortalece como una economía con más posibilidades de sobrevivir de forma independiente y con una moneda que se considera un valor refugio en tiempos de incertidumbre. En el gráfico, vemos la evolución del poder adquisitivo del dólar en relación con las monedas más importantes.
según el índice creado por la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Cómo invertir en esta situación? Las políticas monetarias se han orientado a frenar la demanda, para evitar la escasez de productos, inflación y un consumo exacerbado de petróleo cuya oferta es limitada. Esta es quizás la mayor verdad oculta detrás de todas estas políticas. Si se llega a una situación en la que no se puede satisfacer la demanda de petróleo, podríamos entrar en una crisis sin precedentes. Por eso se fomenta el comercio local, se frena la demanda subiendo los tipos de interés, se reduce la oferta, y se genera una escasez de materias primas. Las inversiones se destinan a impulsar las energías renovables y a producir más gas natural y petróleo en zonas como Asia, Europa y América, para compensar la disminución de las importaciones de Rusia u Oriente Medio. Hay que descubrir nuevos yacimientos y mejorar los existentes, hasta que pueda producirse un cambio en las fuentes de energía. Escuchemos diferentes opiniones. Creo que ya estamos empezando a ver las consecuencias de todo esto. Quizá el dato más importante sea el desempleo, que ya empieza a subir, aunque todavía está en valores bajos. Se observa un cambio de tendencia. Un nuevo aumento del desempleo sería letal para la economía, ya que el consumo se reduciría drásticamente, repercutiendo en los resultados de las empresas. Mi opinión es ser prudente ahora, y solo fijarse en las cosas que pueden hacer producir más con menos gasto energético, como determinadas tecnologías o el sector de las renovables en concreto. Con los tipos de interés más altos, aunque no exagerada, reduciría la deuda y la evitaría en la medida de lo posible, así como disponer de liquidez. Estoy de acuerdo. Otro factor que veo dentro de la reglobalización es que hay más verdades ocultas. La medida más importante a nivel económico es la liquidez. Esta sigue alta y no parece que vaya a bajar. Mientras algunos bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos, reducen la liquidez, otros como China o Japón lo han aumentado en los últimos meses. En cualquier caso, ninguno de ellos ha compensado con creces el aumento de liquidez producido en 2020. Hay que tener en cuenta que los bancos centrales tienen los mismos propietarios y que sus políticas están globalizadas. El gráfico muestra en la parte superior la liquidez de los bancos centrales más importantes, Europa, Estados Unidos, China, Japón, y en la parte inferior el agregado donde se puede ver que estamos en los mismos niveles que hace un año y hace 3 años, cuando se preveía un aumento del 40% para cubrir los problemas económicos de la pandemia. Con la liquidez en niveles elevados, el valor de los activos no va a bajar. Habrá recesión, como se indica en el dictamen anterior, pero después de la crisis, los bancos centrales acudirán al rescate inyectando liquidez, aunque no bajarán los tipos de interés mientras exista el riesgo de que se agote el petróleo, por lo que la inflación será provocada. Una mayor liquidez con un tipo de interés más alto es una gran ventaja para quienes tienen precisamente liquidez. Será fácil invertir con él en un mercado que ha bajado y que estará respaldado por las inyecciones de los bancos centrales. Habrá oportunidades para los que tengan liquidez, así que recomiendo hacer todo lo posible por tenerla. Se demandarán empresas orientadas al lujo o de perfil bajo, mientras que la clase media seguirá disminuyendo. Buena opinión. Yo por mi parte veo un periodo más largo de estancamiento económico. La recuperación no será tan fácil con tipos altos, habrá menos inversiones. La liquidez no va a llegar al consumidor final. Las empresas que hayan aplicado tecnología para ser productivas, sí generarán beneficios y es ahí donde habrá que posicionarse en las inversiones. Por contra, muchas otras empresas van a caer o a estancarse. No veo una recuperación general en mucho tiempo.
Lo que comentas de las diferencias de clases es clarísimo para mí, por desgracia. Por lo menos, hasta que veamos un milagro energético. Todo tiene su lectura y lo que comentamos son nuestras propias opiniones. La verdad es que cuando investigas te das cuenta de que la desglobalización no es tan grande como dicen, que las políticas económicas de los bancos centrales no están siendo tan restrictivas como promulgan. Con el desempleo y la baja tasa de ahorro que vimos en el episodio anterior, parece que los que van a quedar a favor son unos pocos. Como siempre, deje su opinión en los comentarios y suscríbase para recibir más información económica.